Hola, quinto año, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del práctico número 3 de lengua y literatura e historia, pero antes vamos a hacer un breve repaso de los prácticos anteriores. Empezamos el práctico 1 hablando de civilización y barbarie, este libro de Sarmiento que escribe en 1845. El libro es El Facundo. Facundo Quiroga, era un caudillo federal. Y a partir de la biografía o de la historia que cuenta Sarmiento sobre Facundo, empieza a desplegar estos dos conceptos contrapuestos que son civilización y barbarie. Estos dos mundos. Por un lado, Sarmiento incluye en la barbarie la pampa, el desierto, los gauchos y los indios. Y por otro lado, en la civilización, incluye la ciudad, lo europeo, el orden y la educación. Hablamos de que esta idea es una idea fundante que atraviesa la cultura nacional. Es como una ventana o unos anteojos que nos permiten leer y darle significado a la historia de la cultura nacional. Para esto leímos también El Cautivo, que es un libro de Borges de 1951, y lo leímos a partir de esta idea fundante de civilización y barbarie. Lo que nos interesa ver no solamente es la contraposición entre estos dos mundos, sino también el diálogo. Y en el cuento lo vimos a partir del tránsito que hace el personaje principal, el cautivo. En el práctico número 2 nos situamos en 1976, en la última dictadura militar, y leímos un texto de Rodolfo Walsh, que era un periodista y escritor, que era una carta que él escribió a las juntas militares denunciando lo que estaba pasando en esa época. En esta carta, Rodolfo Walsh destaca los aspectos políticos de lo que estaba pasando y también los económicos, como la baja de salarios, la destrucción de la industria, el aumento de los precios de los alimentos. Vimos que esas consecuencias económicas, en definitiva, podían leerse como los objetivos finales de la dictadura, que eran el disciplinamiento de la clase obrera. Ahora sí vamos a hablar del práctico número 3. En este práctico vamos a ver la relación y el diálogo que se establece entre el arte y la historia. Cuando hablamos de arte, en este caso hablamos de literatura, pero también podemos hablar de música, de pintura y de teatro. Vamos a leer una obra de teatro de Roberto Art, que se llama 300 millones. En esta vemos que la protagonista, que es Sofía, es una mujer trabajadora que recibe 300 millones. Como vamos a ver en la obra, esto que recibe la protagonista es un sueño en realidad, y a partir de este sueño empieza a viajar, a tener romances y amores y a vivir una vida de lujos. Esto se plantea como un escape a la realidad que ella vivía, y nuevamente se plantean dos mundos. Por un lado el mundo de lo onírico, del sueño, el mundo astral, como dice la obra, y el mundo de la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, hablamos de la historia y nos situamos en 1910, año del centenario, a 100 años de la Revolución de Mayo, donde vemos que Argentina se inserta en el mercado mundial a partir del modelo agroexportador. En esta época crece mucho la actividad en la pampa húmeda, alrededor de las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Llegan nuevos trabajadores provenientes de Europa, inmigrantes, y también migrantes del interior que se asientan en las ciudades a ocupar estos nuevos puestos laborales. También crecen mucho las ciudades y no solamente el campo. Cuando crecen las ciudades también se crean nuevos puestos de empleo en las obras, en pequeñas industrias manufactureras. Vemos que las condiciones laborales y sociales en este periodo no eran muy buenas para los trabajadores, trabajaban muchas horas, había trabajo infantil, bajos salarios, etc. La vida en la ciudad tampoco era la mejor,
Estos nuevos trabajadores se asentaban en conventillos, que eran viviendas precarias, donde vivían muchas familias juntas, sin acceso al agua, sin cloacas, sin acceso a la salud. En este sentido, la clase obrera empieza a reclamar mejoras en las condiciones laborales a partir de huelgas de la lucha directa, sobre todo influido por las ideas anarquistas y comunistas que venían con los inmigrantes europeos. Vimos en las primeras clases que la historia, en una visión marxista de la historia, era la historia de la lucha de clases. Vimos que también se comprendía en avances y retrocesos de los trabajadores. Relacionando un poquito con la obra de teatro, donde la protagonista recibe estos 300 millones en un sueño, los sueños también pueden ser pensados como proyectos, utopías y mundos posibles. La idea de práctico es que ustedes puedan relacionar la fantasía con la realidad. Si en realidad las condiciones laborales de los trabajadores se pueden mejorar o solamente es un sueño. Sería una cosa increíble. Debería prohibirse de soñar a los pobres. Es verdad. Pueden imaginar cualquier disparate. Es por falta de cultura. Cualquier pelagato cree que puede imaginar lo que quiere. La culpa la tiene el cine. Estábamos también en nuestro mundo astral. Ay,